como también hay 3 paraísos. Y cada uno de ellos tiene un significado, cada uno de ellos se mueve en dimensiones diferentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tabernáculo estaba constituido de 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y entonces, dése cuenta usted, hermano, que ahorita que llegamos al 30, nos vamos a encontrar, ¿verdad? No quiero decir que vamos en el 3, luego al 4 y así nos vamos a ir. No se preocupe, me voy a saltar, ¿verdad?, todos los números que sean necesarios. Solo quiero que usted entienda que para nosotros solo es un número, para Dios no. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? 30. ¿Y qué representa para usted el 30? 30 años. Para nuestros pastores dice, solo 30 años. ¿De qué? De servir a Dios. Y le quiero decir algo, que de veras que yo no he estado en lugares donde mis siervos de Dios puedan darle gracias a Dios por 30 años de ministerio. O sea, no cualquiera llega hasta allá. Yo tengo 13 años ministrando al Señor, pero llegar a 30 años sirviendo a Dios,
no cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces todas estas cosas son importantes entenderlas. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera medida, yo enseño que la medida de 300 codos es la medida de nuestro Padre Celestial. Yo enseño que la altura de los 30 codos es la medida de nuestro Señor Jesucristo. Y enseño que el ancho del arca, que era 50 codos, es la medida del Espíritu Santo. Cada una de estas cosas nos van a permitir entender por qué es la medida del Padre. Por ejemplo, el número 300, hablando de Génesis 6:15, el número 300 dice la Biblia que no caminó con Dios 300 años. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó. Fue traspuesto. De hecho, en la luz de la palabra solamente 2 hombres han subido, ¿verdad?, a la presencia de Dios sin ver muerte, que fue Enoc y Elías. Solo 2 hombres han ido vivos de la tierra. Uno de ellos, Enoc. Ese Enoc caminó, dice la Biblia, 300 años con Dios. Y Dios se lo llevó. ¿Por qué no se lo llevó cuando tenía 290 o 310 o 150 años? Imagínate, pastor, 300 años caminando con Dios. Y no era la edad, era 300 años. Antes se vivían 900 años. Bueno, ok. El número 300 también, ¿verdad? Recuerdo la historia de un hombre que tenía 32,000 soldados y quería ir a enfrentar una batalla. Y la Biblia dice el Señor en la palabra que no le permitió, ¿verdad?, ir con 32,000 soldados. Hizo toda una depuración, ¿se recuerda? ¿Y cuántos quedaron? 300. ¿Con cuánto ganó la batalla Gedeón? Con 300. ¿Y cuánto dice ahí? Con 300 codos de largo. El número 300, hay muchas cosas. Por ejemplo, otra cosa. Una vez dice la palabra que Sansón, ¿verdad?, tomó 300 zorras, las amarró de sus colas, les puso una tea y las prendió, la tea. Y entonces dice que el campo de los filisteos fueron destruidos por 300 zorras. ¿Por qué no agarró 200 zorras Sansón? Porque tiene una explicación, ¿ok? Pero bueno, insisto, no vamos a explicar todo eso. Otro ejemplo de 300. Dentro de los gigantes que había en la tierra, había un hombre que la Biblia le llama el Isbí-Benob. ¿Quién era Isbí-Benob? Era un gigante que cuando vio al pastor de Israel que estaba cansado, tomó su lanza y quería matar al rey de Israel. Pero salió un hombre llamado Abisaí, que significa regalo de Dios. Ese hombre salió y enfrentó al gigante. ¿Saben cuánto pensaba la lanza del gigante de Isbí-Benob? 300, ¿qué? Dice aquí en mi Biblia, 300 ciclos de bronce. Eso está en 2 Samuel 21:16. Con la lanza de 300 ciclos de bronce quería atravesar y matar al rey de Israel. Sin embargo, gracias a Dios por los escuderos. Gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Se recuerda cuando fue una mujer? ¿Recuerda ese pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cayó sobre un ungüento? Y dice la Biblia que si se hubiera vendido, ¿en cuánto dijo que se hubiera vendido? Dice la Biblia en Marcos 14:5 que se hubiera vendido por 300 denarios. Todos los que estamos en esa arca entramos por una puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. No hay 2 puertas, una sola puerta. Ya estamos dentro del arca, gloria a Dios, está bien. Ahora, según la Biblia, tenemos nosotros que podemos movernos en el arca 300 codos, lo largo, del principio a fin, ¿estoy explicando? Pero también podemos movernos en lo ancho, que mira, ¿cuánto dijimos? 50 codos. Algunos cristianos, ¿verdad?, que estamos en el arca, nuestra libertad dentro del arca quizás no son los 300, ni tampoco los 50. Nos movemos en una libertad, a lo mejor nos movemos en 100 y nos movemos en 10 de ancho. Por eso hay tanta diferencia entre las iglesias y entre los ministerios. Porque para algunos la libertad es de 10 codos, para otros de 20, para otros de 30 y para otros de 50.
Y los que están en 10 o en 20, todos los que están en 50, eso no es de Dios. ¿Me estoy explicando? Aunque tenemos, supongamos que de aquí hasta el teclado son 50 codos de ancho. Entonces yo como cristiano y como siervo de Dios, yo me puedo mover 10 codos, 20 codos, 30 codos o llegar hasta los 50 y regresarme y moverme en esta dimensión. Porque es la medida del Espíritu Santo. Yo me puedo mover aquí, pero algunos dicen, yo solamente decido estar aquí, porque lo de allá no es de Dios. ¿Sí me expliqué? Pero algunos se salen de la medida. Ya están en 51 codos. Entonces, ¿en dónde están? El agua. En el agua, en el mar, en el mundo. Entonces, ojo, no tenemos que salirnos de la medida que Dios estableció, pero hay que moverse. ¿Sí o no? Ok. Por ejemplo, el número 50 encontramos cuando Dios iba a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Abraham intercedió, porque ahí estaba su sobrino Lot. ¿Se recuerda la historia? ¿Recuerda la historia? ¿Está conmigo? Y dijo a Abraham, ¿y si hubiera 50? ¿Perdonarías? Y entonces dijeron, bueno, si hubiera 50, sí. Y dice la Biblia que esa fue la palabra que salió de Abraham. Si hubiese 50, yo creo que Jehová perdonaría. También quiero decirle algo. Cuando Moisés salió de Egipto con toda la gente que estaba ahí en Egipto, dice la Biblia que un suegro llamado Jetro le dio un consejo a su yerno, ¿verdad? Que no era correcto que saliera a juzgar a todo el pueblo, ¿verdad? Cuando iba a terminar, y aparte se iba a morir así. Y dice la Biblia que Moisés escogió, ¿verdad? Y llamó a jefes, ¿verdad? Para ministrar al pueblo, y los puso por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, según su capacidad. Pero ahí dice bien que algunos los puso sobre 50. Otro ejemplo de la Biblia con respecto a los 50 codos es el ancho del atrio. El ancho del atrio, donde estaba el tabernáculo, donde la presencia de Dios, la chequina de Dios descendía en el lugar santísimo, el ancho del atrio medía 50 codos. Y eran exactos. 50 codos medía el atrio. Y así se construía. Ok, algo más. ¿Se acuerdan de una mujer que mataba profetas? ¿Cómo se llama esa mujer? Jezabel, cuando destruía a los profetas o los mataba, dice que un hombre llamado Abdías tomó a 100 profetas. Y de esos 100 profetas dice que los escondió de 50 en 50. ¿Quién le reveló a Abdías que tenía separadas 50 de un lado y 50 del otro lado? El Espíritu Santo. Obviamente todas estas cosas nos van a permitir entender cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Elías estaba en Gilgal, dice la Biblia que Eliseo, cuando fue llamado por Jehová, le llamó en Gilgal. Y ahí en Gilgal dice la palabra del Señor que le dijo a Eliseo: Jehová me ha llamado para que vaya a Betel, quédate aquí. Y usted conoce la historia. Elías sale de Gilgal y se va a Betel, y en Betel le vuelve a hablar Jehová a Elías y le dice a su siervo: Jehová me ha hablado para que vaya a Jericó, quédate aquí. Y Eliseo, sabemos la historia, no se quedó. Después de Jericó se fueron al Jordán, y ahí en el Jordán dice la Biblia que fue arrebatado el segundo hombre en esta tierra sin ver muerte. Pero del otro lado, cuando Elías había sido arrebatado, dice que el manto que cayó sobre el profeta Eliseo tomó el manto, volvió las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se abrieron. ¿Sabe cuántos había de aquel lado que estaban mirando y siendo testigos de lo que había pasado? 50 hijos de los profetas. ¿Por qué no había 20? Ok. ¿Qué le parece? ¿Sabe cuánto medía de alto la horca donde un hombre quería que fuera ahorcado? 50 codos. Amán terminó en la horca que había preparado para Mardoqueo. Tenía 50 codos de alto, etcétera, etcétera. Ahora,
¿Por qué digo que es la medida del Espíritu Santo? Porque en el día 50 descendió la promesa que Jesucristo había hablado. Por eso es Pentecostés. Día 50. Ese día descendió la promesa que nuestro Señor Jesucristo le había dado a los discípulos. Les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús. Y descendió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue obrando en usted y en mí, y todavía falta mucho por delante, hasta que Cristo venga por su novia. ¿Ok? Vamos al otro número. Hoy ya medimos el largo, ya medimos el ancho, ahora vamos con la altura. Los 30 codos. Y le dije que es la medida del Hijo. ¿Sabe por qué es la medida del Hijo? Porque cuando tenía 30 años, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. No empezó a los 20, no empezó a los 15, no hizo ningún milagro, ni a los 12, cuando aparece por última vez en los evangelios. Mucho menos a los 40 días de los 8 días, según la ley para los judíos. Nuestro Señor Jesucristo aparece en el río Jordán con Juan el Bautista, y después de que sale de ser bautizado, hizo su primer milagro. Antes de los 30 años, nuestro Señor Jesucristo no hizo ni un solo milagro. ¿Ok? ¿Y por qué empezó a los 30 Jesús? Porque todo, la Biblia es como un rompecabezas. Y tenemos que ir poniendo pieza por pieza en su lugar para entender el plan divino de Dios, del principio hasta el fin. Algo más, el número 30. Dice la Biblia en Génesis 41, 43. Ese es el pasaje, póngamelo por favor. Y luego no me pierdas eso, por favor, de Génesis 6, 15. Vaya al libro de Génesis, capítulo 41. Estoy terminando la introducción. Por favor, acompáñenme. Aleluya. Génesis 41, versículo 46. Versículo 46, por favor. Miren nada más esto. ¿Qué edad tenía José cuando fue presentado delante del faraón? 30 años. Y dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30 años. Vaya a 1 Samuel 13:1, por favor. Acompáñenme, mis amados. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. Había reinado Saúl. 1 Samuel 13:1. Entonces a la segunda, ¿me ayuda por favor? Que entonces me equivoqué con el dedo aquí. Entonces estoy equivocado en mi pasaje bíblico. Bueno, pero la idea, vamos a buscarlo, si alguien lo encuentra por ahí, se lo va a agradecer. Es que en 1 Samuel menciona que Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar. Saúl empezó a reinar, cuando empezó a reinar tenía 30 años de edad. Y reinó 42 años sobre Israel. Que el que lo encuentre se lo voy a agradecer mucho. Pero mientras lo busca, usted vaya a 2 Samuel 5:4, por favor. Gracias Dios. Ese pasaje sí está bien. ¿Era David de cuántos años? ¿Cuándo qué? Cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 40 años. ¿No le parece increíble que Dios es tan clarito? Empezó a los 30 y reinó 40. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40. ¿Cuántos días duró el diluvio? 40. ¿Se da cuenta? Y ahí el Señor, a los 30 David, ¿verdad?, comenzó a reinar y reinó 40. Vamos algo más adelante, por favor. Vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23.
Dice la palabra, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos? 30 años. ¿Era de cuántos? 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces, a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús y como servidores de Cristo, nos debe llamar mucho la atención la forma tan clara, tan precisa, tan hermosa en la que el Dios al que le servimos, ¿verdad?, nos enseña grandes cosas. 30 años de edad tenía Jesús cuando se bautizó. Y mire, no se bautizó a los 8 días ni a los 40, porque a los 8 se acostumbraba a circuncidar. Era la ley. Y se le ponía el nombre al niño. A los 40, si era varón, se presentaba en el templo. Y si era mujer, a los 80 días. Era la ley. Pero ni a los 8 días, ni a los 40 días, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, sino hasta los 30 años de edad, y ahí empieza su ministerio. 3 niveles. Son los niveles, las dimensiones que Dios quiere que entendamos. Unos están en el primer nivel, otros en el segundo nivel y otros en el tercer nivel. Un ejemplo, el libro de los Hechos. Dice la Biblia, cuando Pablo predicaba hasta las horas de la noche, un joven sentado en la ventana llamado Eutico se durmió. Aquí no pasa en Betania que la gente se duerme, pero allá en el tiempo de Pablo se durmió un joven y cayó y se mató. Y dice la Biblia que Pablo bajó del tercer piso y lo resucitó. Y volvió y siguió predicando hasta la medianoche. Así que ¿cuánto nos falta todavía? Son las 7 de la noche. Y la gente no se iba. La gente deseaba escuchar al apóstol Pablo. Así es que hoy esta noche yo quiero, junto con ustedes y los pastores y los siervos de Dios que nos acompañan, y la iglesia, la familia, los amigos, ¿verdad?, y todos los que estamos en este lugar, decirle a Dios que algunas cosas que hoy acabamos de ver, queremos hoy declararlas sobre este lugar. Seguro que esos 30 años han sido de luchas, de desafíos, de retos, donde va a haber cosas que tenemos que cambiar, de acuerdo a la instrucción de Dios, cosas que vamos a tener que vivir y experimentar. Promesas de Dios para esta casa. Él dijo que nada de lo que hagamos para Él quedará sin promesa. Y yo quiero declarar junto con toda la iglesia lo que el Señor ponga en mi corazón para ustedes. Y que esos milagros que hizo Jesús después de cumplir 30 años sean sobre esta casa, sea el principio de cosas sobrenaturales. No te detengas, pastor, no te detengas, pastor. Le sirven a Dios, no le servimos a los hombres, porque si sirviéramos a los hombres no seríamos siervos de Dios. No escuchen lo que el hombre diga, escuchen la voz de Dios y sigan adelante, porque Él los va a respaldar. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Y quiero pedirle a los pastores que pasen. Ni un limón, que no es así, mi Dios. Así de que les doy muchas gracias, en verdad, por estar con nosotros, por permanecer con nosotros a pesar de todo. Yo me preguntaba en estos días, y tengo un buen tiempo preguntándome, si así va a seguir nuestro ministerio, si así será. Dios había dicho que este lugar era un lugar de sanidad, que íbamos a ser de bendición para muchos, que iba a ser como un hospital, y usted sabe que cuando alguien entra a un hospital tiene que salir, pero es doloroso, porque nosotros nos quedamos ahí. Pero cuando veo a nuestros amados amigos a su casa, hijos que se quedan